creo que no hace falta mucha más presentación, entonces ahora fue cuando usted quiera. Ya. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Realmente para mí es un reto, por lo que, bueno, digo que no soy un teórico del tema, razón por la que me apoyaré en estas notas escritas, me van a disculpar, pero bueno, la fluidez de las palabras me puedo estar perdiendo, realmente soy más un artista práctico y un productor en el sentido práctico de la palabra. Voy a hablar de mi experiencia, que no tiene que ser la misma de otros productores, por supuesto. Cada uno produce a partir de sus criterios, de su formación y de sus capacidades, ¿no? Y también del producto que produce, en el caso de la producción musical. Este tema es muy extenso y puede tener muchas aristas por donde tratar. Voy a tocar algunos puntos de manera aleatoria, así que dialogamos sobre el tema y me pueden interrumpir por favor en cualquier momento, para hacerme la pregunta cada vez que quieran. Para mí eso es mucho mejor y así sé si de verdad se entiende, ¿no?, lo que estoy hablando. En mi caso, la producción está vinculada más bien a la música de concierto. Para mí hay dos cosas muy importantes como productor. Uno, la curaduría o conceptualización del fonograma que vamos a producir. Quiero usar la palabra fonograma específicamente para no caer en el tipo de soporte, o sea, si es CD, DVD, single, track digital, cinta, etc. De eso voy a hablar después, un poco con respecto a esto. Y lo otro, el presupuesto con que cuenta para producir, o sea, de la curaduría y del presupuesto, porque me parece fundamental, por lo menos en mi caso, para lograr un producto de excelencia. ¿Cómo llevar a cabo esta curaduría? Primero vamos a hablar de qué es una curaduría. Una curaduría no es más que lo que uno piensa, lo que uno elige como tema, digamos, y a partir de ahí establece un proyecto. En mi caso, he traído algunos de los discos para un poco que esto objetivar, ¿no?, la propuesta. Y digamos, este disco, que fue posiblemente el primero que produje como CD, lo que recoge es la integral de las danzas de Cervantes. Entonces, ¿cuál era el concepto? ¿Cuál era la curaduría? Bueno, pues unir todas las danzas, las 40 danzas, en un CD que no se había hecho en Cuba nunca, pese a la importancia de Cervantes. Y también, para mí, eso es un tema de la curaduría. ¿Qué importancia puede tener ese disco? ¿Qué huella uno va a dejar cuando uno hace esa curaduría? Porque también es importante, en el caso de mi producción, hacerla no a través de una moda, sino pensando en que eso pueda ser un disco de referencia en el futuro. Bueno, pues la curaduría consistió en escoger las 40 danzas de Cervantes, llamar a 3 pianistas más junto conmigo, que interpretáramos eso en forma de concierto y que este concierto fuera como un espectáculo. Ese concierto fue en vivo, también eso es un valor de esta curaduría, que era la grabación en vivo de un CD o de un fonograma que recogiera las 40 danzas. Otro disco que hice, posterior a este, fue el danzoneo. ¿En qué consistía la curaduría? Bueno, en coger 3 importantes músicos cubanos que escribieron para piano en la década del 20 y del 30, que eran unas décadas que, cuando diga los nombres, se van a dar cuenta, menos conocidas de estos compositores. Uno es Carlos Borgoya, que apenas había grabación de él y su fuerte producción para piano fue en esas 2 décadas. Otro era Lecuona, que en esas 2 décadas produjo una música menos romántica, un poco más atrevida, cosa que se desconocía también. Y el otro era Alejandro García Catula, que estaba innovando y tenía un mensaje nuevo dentro de la producción musical de este país, y que ellos 3 tenían puntos de contacto. Increíblemente, pensar que Lecuona y Catula tuvieran puntos de contacto era bien difícil, porque son 2 estéticas tan disímiles. Y bueno, el concepto o la curaduría de este disco consistió justamente en eso, en unir a estos 3
importantes compositores, uno totalmente desconocido y otros conocidos por sus importancias, y en un CD para reflejar lo que estaba pasando, lo que podía haber pasado en esas 2 décadas en Cuba en el piano. Este otro disco pertenece a una colección que son 8 discos, pero aquí traje 3, que es Renovación Musical. De este grupo que tan importante es y que tan aportador es a la música en Cuba, apenas hay grabación. Entonces, el concepto iba por recoger las obras para piano, por supuesto, porque como soy pianista me dedico a eso porque tienen también otro tipo de literatura. Recoger las obras para piano de estos compositores, que fueron 12, algunos dejaron más y otros menos obras, y a cada uno dedicarle un CD, que finalmente fueron 9 porque otros no tenían obras como para un CD, dedicarles un CD donde se recogiera la obra para piano. Por primera vez en muchos casos, porque el único que estaba grabado era Harold Gramash, realmente, y algunas pequeñas cosas de Argeliers y León. No había más nada, los demás estaban prácticamente sin grabar. De ese grupo, los que conocen un poco de la historia de la música, está Giselle Hernández, José Ardeu, Hilario González, Galvez Martín, en fin, son 2 importantes músicos. Y la curaduría consistió justamente en eso, en que se salvara en un fonograma, y de eso voy a hablar, porque voy a finalizar hablando de si desaparece o no desaparece el disco físico, porque sé que es un tema importante, pero recoger en un fonograma o en varios fonogramas el quehacer de este importante grupo que se llamó Renovación Musical, que tiene un peso fundamental en nuestra música por ser la escuela de composición, o sea, porque se crea a partir de ellos una escuela de composición cubana. Teníamos a un Caturga y a un Amadeo Roldán antes de ellos, pero fueron, digamos, 2 personas, 2 entes aislados. No formaron realmente una escuela, aunque sí influenciaron. Y este grupo sí sentó las bases para una escuela de composición, y de ahí salieron todos los demás compositores, porque se dedicaban además a la pedagogía. Y bueno, ahora tenemos profesores, compositores como Juan Piñera, por ejemplo, que viene un poco de aquí, o Magali Ruiz, en fin, hay muchísimos compositores que siguen. Este otro disco, la curaduría fue poner en Cuba, y posiblemente, si no me equivoco, creo que en ninguna parte del mundo, en la forma que se hizo, los 5 conciertos que Villalobos escribió para piano y orquesta. Fue un trabajo difícil, fue un trabajo que hubo que investigar muchísimo, pero yo creo que valía la pena que en Cuba se conociera de esta parte de la obra de Villalobos, que además de ser muy importante compositor, son tremendos conciertos para piano y orquesta. Entonces, por primera vez en Cuba se ponen 5 conciertos, o los 5 conciertos los que escribió, o sea, la integral de los conciertos de Villalobos para piano y orquesta, y consistió en eso. Así hay otros fonogramas, por ejemplo yo escribo música para cine, pues esta es la banda sonora de la película La Edad de la Peseta, no sé si la vieron, la película de Pavel Giroud, y realmente lo que hice el concepto fue mi música para cine, pero además con textos de la película, de manera que tú pudieras, cuando oyes el disco, recordar o entender por qué sale este tema y por qué viene este otro tema, porque están los diálogos un poco que explicando qué está pasando en la película. Algunos jingles de la época, porque esto sucede justo unos años antes de triunfar la revolución, y triunfa la revolución. O sea que hay unos jingles de la televisión, de la cosa mediática, que acompañan, y el programa solo te adentra en una vida, en una historia que está contada en la película, pero bueno, ahora lo vas a ver a partir del oído, o la vas a ver a partir del oído, con el concepto de curaduría. Así otros, como por ejemplo Serenata Cubana, que invité al maestro Luis Caponel, que para mí fue una experiencia impresionante, que a diferencia del otro disco de Cervantes, este tiene la obra de Cervantes más europea, que tampoco se había grabado. O sea, también la curaduría implicaba recoger, aunar toda esa otra música europea, que no suena quizás tan cubana, porque son valses, preludios, canciones sin palabras. Entonces esa parte del repertorio como compositor de Ignacio Cervantes no se había recogido en un fonograma.
Entonces el concepto era este. Bueno, después vino también de Diez Nietos, por poner un ejemplo, el primer disco, porque después ya yo le he hecho otros dos discos al maestro, que recientemente falleció con 103 años, y él no tenía un disco de su música de cámara. Entonces, bueno, lo que hicimos fue unir la música de cámara, que él decidiera, que él le interesara, que él escogiera, y eso está en este fonograma. Y dejado para último el Mozart en La Habana, porque el Mozart en La Habana son 3 DVD. Este estuche tiene la integral de la sonata de Mozart. Entonces, bueno, ¿qué dirán ustedes que hacen los músicos cubanos tocando Mozart? Además de que lo tocamos porque nos gusta, pero la idea era, en este fonograma, como son DVD, ver la imagen de La Habana, sobre todo la imagen colonial de La Habana, y escuchar una música que estaba muy cerca de ese momento. Entonces, vas viendo todo lo que recuperó el doctor Rosalio Leal en su mejor momento, y vas escuchando y viendo incluso a los intérpretes. O sea, un poco, si ustedes han visto la serie esa 24 horas, no sé si la han visto, bueno, viendo en distintas pantallas al mismo tiempo, La Habana, el artista, en fin, es un juego con eso. De manera lúdica pudieras disfrutar de las sonatas de Mozart, que además tremenda obra, muy buena música, pero viendo nuestra Habana, ¿no? Nuestra Habana colonial, nuestra Habana que tiene que ver con el siglo XVIII y el siglo XIX. Esa era la idea. Entonces, en eso consiste la curaduría. Decidir, o sea, yo por lo menos no me hago un disco de lo último que estoy tocando. Yo, un poco que en confianza, detesto mucho escuchar ese disco que la gente lo que graba es, bueno, esto es lo que estoy cantando, esto es lo que estoy tocando ahora, entonces vamos a hacer el disco. Realmente, a mí me parece que un disco siempre debe pasar por el respeto a querer dejar una impronta, querer dejar un mensaje para que quede. Quizá también, bueno, esos discos que se hacen donde no hay un concepto, yo voy a grabar esto, por lo otro, sabes que tiene entre un track y otro track hay una separación de 2 segundos, entonces uno va oyendo y viene lo otro y uno se va sorprendiendo porque dice, ¿y esto qué tiene que ver con aquello, no? Y yo por lo menos parto desde el principio de que la curaduría para mi producción, y es para lo que me llaman realmente, no me llaman para otra cosa, es parte de un concepto que además está acompañado por una investigación, casi siempre, ¿no? El otro punto que creo importante en la producción musical es qué es el buen presupuesto. El presupuesto es lo que te permite lograr un producto de alta calidad, en el orden técnico y en el orden artístico. Ahora, ¿cómo llevo esta curaduría? Antes de entrar en el presupuesto, que es el segundo aspecto que voy a hablar. Yo llevo a la curaduría, en mi caso, cuando me planteo la producción de un fonograma, acercándome lo más que pueda al concierto en vivo. Quiere decir esto, que pienso en una estructura, en una dramaturgia, o acople, ¿no? Que es como se le llama, donde pueda fluir como tal, como si fuera un concierto en vivo. Pensando en el orden que pongo, los silencios entre las piezas, buscando un comienzo, buscando un final, creando un clima de interés en el centro del fonograma. Hay veces que tengo que respetar, si voy a hacer una integral, por ejemplo, y voy a tocar, por poner un ejemplo, los 24 preludios de Chopin, y Chopin lo escribió en un orden, pero yo respeto ese orden, yo ahí no me meto y estructuro otro orden que pudiera ser más emocional, por ejemplo. Pero generalmente de eso se trata cuando voy a llevar a cabo la curaduría. Me trato de acercar al concierto que nosotros podemos disfrutar en vivo. ¿Por qué? Porque cuando uno planifica un concierto en vivo, entre una pieza y la otra, uno deja que el público respire, que el público se emocione, descongestione esa emoción y entre en una nueva emoción, ¿no? Y hoy por hoy, yo pienso que con la desaparición quizás de esta forma física del disco que evidentemente está pasando, cada vez tiene más valor el concierto en vivo. Las personas no pagan otra cosa. Ya nadie compra discos para tener, incluso cuando se baja, ustedes lo saben, por las plataformas que existen, Spotify, lo que sea, se baja un track para oír.
No, nadie quiere acumular cosas en la casa, nadie quiere tener almacenes de cosas, pero sí pagan un concierto en vivo, ¿no? Entonces, desde antes de esta crisis, porque vengo produciendo desde el 86, no soy tan jovencito, yo siempre he pensado que el disco se pueda disfrutar como si fuera un concierto en vivo. Un concierto donde tú tienes una primera pieza que es como si fuera una estructura dramatúrgica. Posición, nudo y desenlace, ¿no? Cuando tú llegues te atrape lo que va a pasar. Después ves que eso se desarrolla y después tenga un final aquello. Y entre pieza y pieza el espacio es necesario. No esos 2 segundos que ponen de manera automática, que ya viene predeterminado y que mucha producción usted ve que viene esta canción 2 segundos y viene la otra y 2 segundos y viene la demás, ¿no? Yo creo que ese respiro cuando uno va a disfrutar de este disco físico, y eso es uno de los valores que tiene el disco físico, la posibilidad de acercarte al mundo vivo, en vivo, al mundo en vivo del espectáculo, creando esos espacios, creando la dramaturgia de lo que está pasando. Lo otro que me refería, que era lo del presupuesto, yo creo que la necesidad de defender un buen presupuesto para hacer la grabación o las grabaciones es vital. Esto es algo totalmente independientemente del formato o distribución que vaya a tener el producto final. Hay que defender la mejor tecnología, hay que defender la calidad de los micrófonos, la calidad acústica, el programa con excelentes herramientas para grabar. Ustedes saben que existen millones de programas como el Pro Tools, por ejemplo, los que se hace de eso, pero hay plugins que son más actualizados. Entonces yo a lo mejor voy a grabar voz y piano, pues para eso existe un plugin especial, para lograr de verdad que las herramientas desde el punto de vista de la grabación sean lo más sofisticado posible, de alto nivel. Hay que buscar, por supuesto, que el estudio sea, o el lugar donde se graba, sea de la máxima calidad. Yo diría que hay casi un 70-80% que pone la grabación cuando el estudio tiene la calidad requerida. Si grabamos en el lugar inadecuado, tenemos una grabación inadecuada. Esa es la verdad. Lo otro es escoger los músicos. No sé cuántos de ustedes han tenido experiencia en grabar, pero tú llevas un músico que no es el mejor, entonces tienes que hacer no sé cuántas tomas, al final no le sale la nota, no llega o no lo puede tocar y tienes que volver a repetir, se queda un tiempo tremendo. Y no es que no se repitan tomas, pero uno repite como productor para buscar mejor que ese TV, pero para que la gente se aprenda. Entonces, ya llevar buenos músicos, y estoy diciendo todo esto porque al final es dinero, por eso estoy hablando del presupuesto, porque sabemos que el mejor cuesta más, pero es importante, es muy importante en el momento de la producción, tener en cuenta los músicos. El mejor grabador, por supuesto, o sea, el técnico, el ingeniero de sonido. Con él, yo por lo menos siempre hago un trabajo de mesa antes, porque las estéticas cambian. No es lo mismo hacer este disco de Mozart que hacer el del tema de películas o que está Luis Capones conmigo interactuando, declamando con el piano. Y todo eso es una estética, por decirlo de alguna manera. Y esa estética te tienes que poner de acuerdo con el grabador, mucho antes. Porque si no, pierdes mucho tiempo en el estudio para empezar, que también es dinero. Pero más que eso, que no tienes el resultado en el momento. Entonces ya al tercer o cuarto día de grabación es que empiezas a tropezar con la bola y te das cuenta, mira, sí, ahora sí está sonando lo que yo quería que sonara. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que grabaste? ¿Botarlo? O volver a repetir esos niveles. Entonces, por eso un trabajo de mesa con el grabador, yo creo que para la producción musical es imprescindible. No se puede llegar al estudio sin haberse sentado, haber discutido, incluso mostrar, maquetear, todo lo que se pueda con el ingeniero de sonido para que él vaya sobre ya una realidad más o menos visualizada, digamos, por así decirlo. Lo otro es la calidad de los instrumentos con que tú vas a grabar. Esto viene dado porque muchas veces los ruidos de los instrumentos viejos son más fuertes que la música que produce. Y me ha pasado muchas veces. Desgraciadamente, como lo que grabo casi todo es acústico, no es por línea, depende de la calidad de esos violines, de fagot. Yo grabé una vez justamente para el tema de la película con un fagot que estaba en tan malas condiciones
que perdí el día, porque los ruidos de las zapatillas y los ruidos que hacía por el que estaba ya muy desgastado el instrumento me hizo perder el día. Yo creo que sí, tienes que tener el buen instrumentista, pero con el buen instrumento para que de verdad eso ¿no? En fin, yo creo que todo esto que he dicho de alguna manera rápida es lo que sirve para que el producto sea de excelencia y sea un buen trabajo final. Y repito, todo esto que dije genera dinero. Por eso el presupuesto con que vas a grabar, de ese presupuesto se decide la calidad de lo que vas a tener. Y cuando no tienes mucho dinero debes ser muy ingenioso. A veces uno tiene apoyo, el que viene gratuita o el que da unas horas de estudio plus, está bien, perfecto, muy bien. Pero si no tienes ese dinero, pues entonces limítate a lo que con el dinero que tienes puedas hacer lo mejor. Porque realmente tienes que contar con el buen estudio, tienes que contar con los buenos artistas, tienes que contar con el buen ingeniero de sonido y con los buenos instrumentos, por decir alguna cosa general. También yo como productor me gusta tener contacto con los músicos antes de ir al estudio, no solo por el dinero y por el tiempo, sino porque a veces quiero definir cosas como para que ellos se las estudien y las prepare o discutir si entiendo que hay cosas que cambiar. Muy pocas veces como productor he tenido que meterme en el arreglo o en la instrumentación. No es el caso de estos productores que hacen música popular, que muchas veces asumen la producción del arreglo, ¿entiendes? Es otra mecánica, un poco que la música de concierto es sobre la base de la música que ya está escrita. Y eso, bueno, de alguna manera es una ventaja, pero sí tengo que tener contacto con los instrumentistas antes, ensayo, normal, que oigan que yo quiero que suene en esa música, o ellos me convenzan de que es lo que ellos traen y yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero es muy importante antes de la producción. Ahora, no porque vayamos a subir en las redes un single o un track a las plataformas de streaming, la calidad debe ser inferior. Voy a contarles una anécdota que me pasó estaba Abelito Acosta ahí todavía en el Ministerio de Cultura y hizo una reunión con muchos músicos en el teatro del Ministerio de Cultura porque se iba a dar dinero, hablando de dinero, se iba a dar dinero para la producción discográfica. Para mí se perdió todo el día en una discusión bizantina donde empezaron unos con otros, no voy a decir los nombres de los artistas, que si yo quiero hacer los CD, yo quiero entonces que me hagan un DVD, entonces los más de vanguardia, no, esas no son las plataformas que se usan pues son todas virtuales, se vende por aquí, se comercializa por allá, y ahí se fajaron y al final no tocaron el fondo. El fondo es el dinero se pone en la producción y después usted busca el formato. Donde tiene que estar todo el dinero es en la producción, para que eso sea un producto de calidad. Eso es lo primero. Porque hoy por hoy subirlo a las redes o fabricar un CD no es dinero. O ya eso está de una manera u otra muy simplificada. O sea, sí, cuesta, pero no es comparable a si tú quieres pagar a un buen músico, porque yo quiero aquí a fulanito de tal que me haga la trompeta y yo quiero a fulanito de tal que me haga el piano. Y es ahí donde se va realmente el dinero. Y ahí es donde había que poner el dinero. Y nunca se pusieron de acuerdo en esa discusión. En fin, fue con gusto, pero ahí mismo me percaté a veces de lo lejos que están hasta los mismos músicos de saber qué hacer con el dinero cuando vamos a producir un fonograma. Lo segundo es ver el tema de la comercialización del producto. En esto hay, digamos, a grandes rasgos, dicho de una manera un poco en blanco y negro, les digo porque de verdad si fuera un teórico podría estar aquí un poco que debatiendo de otra manera. Lo primero es, a primera vista es la necesidad de lo que se vende porque está de moda. Esto tiene una distribución más acoplada a las plataformas virtuales, a las grabaciones esto más acoplado a las
digamos, plataformas virtuales. Y las otras grabaciones que son con carácter histórico o patrimonial o como un producto único, están un poco más dirigidas al disco físico, por lo menos hoy en día. Yo personalmente creo que se vende todo lo que interesa, aunque sea de manera más lenta, con menos impacto de venta de golpe, pero sí a largo plazo en el tiempo. Por lo que se debe ver lo comercial desde sus varias aristas en la producción musical. Yo por suerte no produzco con este peso, pero entiendo que puede ser un interés del sello discográfico y a veces del artista, ¿no? Aquí entra el mecanismo de distribución. El fonograma con interés patrimonial, que hace un registro histórico, a veces de carácter único, está más apegado a los formatos físicos, como estaba diciendo anteriormente, por la necesidad de conservar el producto. También porque necesita un tiempo de investigación, que eso es muy importante en el caso de este tipo de producción a la que yo me dedico, y que no se hace apresuradamente. Muchas veces se detiene la grabación y continúa más tarde. Me ha pasado haciendo uno de los discos de Cervantes que yo estaba tratando de grabar unas danzas inéditas de Cervantes. Una apareció en Barcelona, un musicólogo que tiene mucha relación con Cuba y que se dedica a copiar música del siglo XIX, y me lo dicen cuando yo estaba ya grabando, y a mí me parecía imprescindible porque era una danza que todos los musicólogos, incluido la edición de Gisela y Olga de Blanc de las danzas de Cervantes, hablaban de esas danzas y nadie las había visto. Entonces imagínate tú, si me parece eso, pues entonces yo paré la grabación hasta tener la danza, aprendérmela y grabarla, porque me parecía que eso era un aporte importante. Por eso digo que el disco físico recorre este camino, no tiene la impronta del número que está pegado, el número que está de moda, que si no lo circulas ahora mismo, pierdes el momento porque ya mañana interesa a otro, ¿no? Entonces, eso nos permite, este disco físico nos permite trabajar con una lentitud, ¿no? Digamos. Y generalmente no es algo vinculado a lo que se consume por estar de moda y pueda cambiar, en el caso de estas grabaciones patrimoniales. Este producto va dirigido, en el caso del disco físico, a coleccionistas, bibliotecas, instituciones culturales, escuelas de música, emisoras de radio, melómanos, etc. El mecanismo de distribución está condicionado, por supuesto, por el uso final del producto, ¿no? Por ejemplo, la distribución online va muy ajustada a lo efímero del producto en las redes, ya que mañana interesa otra cosa. Y esto define mucho la distribución en sí, por track, ya les dije, de Spotify, lo que tú bajas, a manera de darse a conocer más rápido, a no perder el impacto que tuvo la canción o la obra que se presentó al público, y sobre todo la distribución universal a gran velocidad. Hoy grabas y ya el producto está en capó, ¿no? Eso es una gran ventaja de esta distribución, de esta comercialización o distribución en las redes, de manera virtual, a través de eso. En otros casos, a lo que ya me referí, que es la producción musical con el uso de la investigación, la necesidad de una conservación, aunque cada vez es menos, uso más los formatos estos, ¿no? DVD, CD, algunas cintas a veces también. Lo cuarto es que no podemos dejar de ver la presión que está haciendo la desaparición de los equipos reproductores de los diferentes formatos. Ya es muy difícil encontrar, ya no se venden prácticamente equipos de CD, ni de DVD, ni de disco de placa, aunque los discos de placa se han puesto de moda otra vez de nuevo, increíblemente. Siempre se defendió una calidad desde el punto de vista sonoro. Me parece que la gama es muy superior a lo que se logra de manera digital, cintas, etc. Esto va con la velocidad que se le imprime a la distribución del producto musical y el sentido práctico del consumo, aligerando también los espacios de almacenamiento en nuestra casa y también la propia velocidad de la vida, que nos permite desde el teléfono escoger cuántas veces queramos lo que queramos oír. O sea que
digamos que esa es la competencia entre una cosa y otra. Aquí entro, como les decía, en una importantísima discusión actual, que es que si desaparece el disco físico o no. Para mí como productor es una gran preocupación. Yo quiero cerrar con dos interrogantes. Voy al comienzo de mi intervención con respecto a los formatos de distribución. Todo lo que he dicho es súper importante para la producción musical y creo que el mundo virtual avanza de manera impresionante, por lo que se podrá lograr mucho más de lo que se alcanza en el mundo físico. Eso yo estoy casi convencido, porque una de las cosas, por ejemplo, que tiene el mundo físico es que tiene unas notas, pero en el mundo virtual todas esas notas puedes pinchar y de ahí ir buscando más información de lo que te puedo poner yo en 2 cuartillas, 3 cuartillas, que es lo que tienen estos discos prácticamente, vamos más 4 cuartillas muy reducidas. Eso es una de las cosas, por ejemplo, que se defendía, me acuerdo hablando con María Teresa Linares, del disco físico. No, porque tienes el diseño, no, el diseño no va a desaparecer tampoco. El diseño en las plataformas virtuales puede ser hasta más sofisticado, porque puede ser un diseño hasta interactivo, puede ser un diseño que como está en la tecnología hoy por hoy y a los estándares que se ha llegado del trabajo con el diseño y los programas que hay, el diseño hoy puede ser muy interesante de manera virtual. Y la información, esto que tanto defendemos en el disco físico y que al principio te digo en el disco virtual, porque nada más que se subía el track y no se acompañaba, ya hoy por hoy se puede acompañar de una manera impresionante. Como decía, el momento dice aquí, preludio número 3 de Edgardo Martín, entonces yo pincho a Edgardo Martín y me sale la biografía de Edgardo Martín y sé todo lo que yo quiero saber de Edgardo Martín. O sea, mucho más sofisticado que el disco físico. Pero incluso esa preocupación por el concierto en vivo que yo trato de defender en el fonograma físico puede ser superado, porque yo puedo subir también un concierto en vivo sin ningún problema y me vas a ver en vivo tocando con mis espacios, con mi tiempo, con mi emoción, y vas a poderme ver incluso en vivo siempre. Y eso también es importante, cuando uno toca en vivo y tú estás en vivo, a ti te llega de una manera muy especial, pero uno toca en vivo y uno tiene muchas pifias, muchos errores, nadie se da cuenta porque la emoción pasa y nadie se da cuenta si desafina un poquito, si se le pone una nota, de verdad, porque la emoción te embarga. Que esa es la otra posibilidad que tienes en la grabación en el estudio, que tú lo dejas lo más perfecto, lo más ideal que tú quieras, lo dejas a ese nivel. Tú vas a dejar una grabación que tú quieres que se respete y que se convierta en un patrón a seguir, porque está en lo inalcanzable, ¿no? Que no lo tiene el concierto en vivo. Pero bueno, también tienes esa posibilidad de hacer el concierto en vivo, o si no, subes el track de otra manera. Ahora, las preguntas mías con respecto a esto es: ¿somos dueños de la nube? ¿Y cuánto tiempo podemos conservar nuestros trabajos en estas plataformas? Porque ahí es donde está la disyuntiva y que todavía yo, digamos, de alguna manera me aferro a tenerlo de esta forma. Bueno, a mí me gusta tenerlo y estoy seguro que a todos ustedes les gustaría tener el disco si quieren tenerlo, eso es normal. Pero yo creo que la nube no es nuestra. Uno sube, pero no es tuya. No es tuya, nunca va a ser tuya. Los derechos de ese lugar no son tuyos. Tú los puedes manipular, tú puedes tener permisos, tú pagas y puedes tener determinadas condiciones de interacción con eso, que incluso eso es algo que se pone después muy complicado, porque el día que te quieran empezar a cobrar de una manera diferente, pues tú no vas a tener la posibilidad a lo mejor de hacerlo. Y lo otro es cuánto tiempo. No sé cuánto va a durar en este caso el DVD. Ya sabemos que el disco de placa ha durado y ha durado y ha durado y ha pasado cientos de años y ahí está el disco de placa. Este está en su proceso todavía de saber, pero uno lo tiene aquí. Vamos a ver. Es verdad que algunos, los quemados, eso se borran. No sé si les ha pasado que se borra con facilidad, pero cuando es una grabación profesional en equipos sofisticados, esto dura. Pero ¿cuánto tiempo van a estar en esas plataformas, aquello que subimos como un fonograma que tanto trabajo nos dio, que tanto quisimos, que tanto trabajamos para
para hacerlo. La verdad que no tenemos respuesta para eso, porque no sabemos lo virtual qué tiempo va a estar ahí. Y también lo que sí ya hemos sufrido de alguna manera es que en determinados momentos, cuando está como muy llena las capacidades de memoria o de almacenamiento, empiezan a salir de aquellas cosas y ahí en ese salir de alguna que otra se puede ir la obra de nosotros, por lo mismo, porque no somos dueños de la nube. Por lo que esas cosas me hace pensar y defender un poquito más la cosa física. En mi opinión, hacer coincidir todos los formatos posibles es lo fundamental, y estar abiertos a más y mejores maneras de conservar y distribuir la producción fonográfica. Yo creo que no hay que renunciar a ninguna, mientras podamos incluso buscar nuevas que nos permitan también conservar y mantener el trabajo que hacemos fonográfico. Bueno, en general, esto es de lo que les quería hablar, y me gustaría, si quieren, pues, que quieran preguntar o debatir o hablar sobre el tema, porque más bien es provocar. Mi idea es provocar. Ya les digo, no soy teórico, lo he dicho porque Lea me lo pidió, y le agradezco muchísimo a Lea, que está haciendo un trabajo excelente ahí en el canal. Ya se lo dije el otro día y ya se nota. De verdad, me gusta que se defienda la buena música, porque es importante, y además hay muy mala música dando vuelta por ahí. Entonces, eso es muy válido, y no me podía negar. En este momento que tengo mil cosas, pero de verdad busqué un espacio para poder hablar de esto, porque este es un tema que a mí me apasiona, realmente. Me apasiona muchísimo. No he dejado de hacer la producción desde el 86 que empecé, y tengo casi 52, 53 discos producidos, no solo yo tocando, sino con otros artistas, o le he producido el disco a otros también colegas, ¿no? Así que, bueno, si hay algo que preguntar. A mí, no sé si los muchachos, yo sí tengo una... Lo primero es que me gustaría que nos dejara ver los discos, si puede ser. Yo quería decirles algo, porque en este concepto o en esta curaduría, mis discos van acompañados no solo del track de sonido, por eso son estos estuches así, casi siempre son tres, pero en este caso esto tiene una copia aquí. Son tres. Uno es el DVD del hecho en concierto, otro es una multimedia donde tú puedes adquirir las partituras de lo que se tocó, porque tampoco tenemos editoras de música. Entonces, como yo la tengo que digitalizar de todas maneras para aprendérmelo, pues al final están todas las partituras. El que se la quiera tocar, pues cuando compra el disco va para su casa y se aprende la pieza. Y el otro es el CD solamente de sonido, con otras exigencias, porque no es igual que el concierto en vivo, por lo que ya expliqué. Entonces, esto yo lo repito, esta fórmula yo la repito en casi todos los fonogramas que hago, los que me permiten hacerlo, porque también es caro, que es dinero, y así ha sido fundamentalmente esto que ven ustedes con estuche, ¿ves? Aquí están las partituras y... Vamos con cuidadito. Y creo que es muy bonito, pocas veces tenemos acceso ya al disco físico. Sí, ya esto está siendo luciado. Sí, muy pocas veces, y pocas veces podemos tener acceso a trabajos con esta calidad, que tienen como toda la información, tienen las notas, el librito, o sea, si pueden manosearlo bien, que da mucho gusto. Mira que es más, sí, que es más. Ya. Entonces, lo otro que le quería preguntar al maestro, por favor, es que usted ha estado hablando básicamente de los discos en los que usted forma, además de como productor, forma parte activa como músico y con repertorio y demás. Pero me gustaría saber cuál es el rol del productor y hasta qué punto interviene en el proceso cuando se trabaja con la obra de otro autor, de otro compositor y con otro intérprete. Estoy pensando que se me ocurre que sé que usted trabajó en ese disco, por ejemplo, el disco de Las Cinco Pachanguisas, de Ernesto Oliva, que fue el compositor, pero lo tocó Liane Vega. O sea, ahí tenemos dos actores ya
y usted sería un tercer actor. Sí. ¿Hasta qué punto uno, al productor le toca, digamos, que aunar todo esa... A ver, Tocante es un disco que me es muy sensible por varias razones. Primero porque Eliane fue alumna mía. Segundo porque tengo confianza con Oliva. Y tercero porque son obras para piano. Entonces, yo decía ahorita que me gusta hacer un trabajo de mesa, que lo hago con el ingeniero de sonido, pero también lo hago con los artistas que van a tocar, sobre todo cuando la obra no es mía. Y ahí primero trabajamos un poco las obras. Incluso yo convencí tanto a Ernesto como a Liane de que había que flexibilizar algunas cosas, porque también como soy pianista, pues no, me era más cerca, ¿no? Entonces, sí, yo repito un poco lo que dije, pero hago siempre un trabajo de mesa para que el músico me explique qué es lo que va a hacer con esas obras que no son mías, además que no soy yo que toco, ¿no? No me impongo, porque pudiera parecer que me estoy imponiendo. No me impongo, pero tengo que saber realmente, porque si tú me dices que quieres lograr determinada emotividad, quieres lograr un ambiente tal, o quieres que el concepto sea esto, yo tengo que empezar por convencerme de que eso está para cuando tú lo grabes, eso salga, ¿no? Entonces, el productor, yo soy un productor un poco que me meto en muchas cosas, porque también me meto en el diseño que va a acompañarlo, porque si no va con el diseño que tiene que ver, entonces hay un divorcio, ¿no? Y también soy un productor que me meto después sigo de cerca el disco, hacia qué público salió, en qué stand lo van a poner, en fin, cuál va a ser la presentación de ese disco, porque me parece que eso completa el trabajo que hizo uno. Como me comprometo tanto con el trabajo y le dedico mucho tiempo, después exijo que esas cosas funcionen. Pero en el caso de Liane, por ejemplo, sí trabajamos mucho como si fuera una clase de piano, las obras. Por ser de piano, por ser alumna mía, por ser de y ese trabajo llevó incluso a repensar algunas cosas al propio compositor. Esto es interesante porque pocas veces tenemos el compositor delante. Generalmente, como ustedes están viendo ahí, estoy grabando gente muerta. Entonces, dicho en cubano, entonces tener el compositor, a lo mejor eso es una libertad, tener al compositor muerto, porque entonces yo creo que Cervantes quería hacer estas cosas. Entonces es lo que yo creo, pero con el compositor delante es diferente, porque el mismo Ernesto te puede decir, no, yo quiero esto, y te dice, bueno Ernesto, pero si tú quieres dar emotividad, me parece que a esa cantidad de notas por segundo esto no funciona, hay un poco más de lirismo aquí, en fin, esas cosas se pueden adecuar un poco más, y fue un trabajo muy interesante a partir de eso. Yo creo que ese disco no ha tenido tan buen recorrido, sin embargo para mí es un disco espectacular. Espectacular. Yo se lo aconsejo a cualquier alumno que quiera tocar piano de verdad virtuoso, con swing, con una peculiaridad de la música cubana, además, porque hay la cosa del changüí está ahí, está compleja y exige de verdad, primero que tengas eso como cubano, porque no creas que un búlgaro lo pueda tocar, estoy seguro de eso, pero además tienes que ser un excelente pianista. Entonces, ese fue un trabajo, por ejemplo, muy bueno. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por una cuestión de cultura general y de curiosidad práctica, ya que usted hizo tanto énfasis en el tema práctico de las explicaciones y a la hora de referirse a los presupuestos, a mí me gustaría tener ejemplos concretos de a qué se refiere cuando habla de un presupuesto ideal o qué costo real tienen la Cuba de hoy los mejores músicos o los músicos medianos, es decir, tener un referente más, digamos, matemático del asunto. A ver, el referente matemático así tan cerrado es muy difícil. Yo lo único que te puedo decir es que si tú quieres tener al mejor trompeta, tienes que preguntarle al trompeta cuánto cobra. Es lo único que te puedo decir. Porque además no todos cobran lo mismo, o sea, yo no te puedo decir. Y te tienes que sentar como productor musical con la disquera y decirle, mira, el disco mío lleva a esta trompeta, lleva a este pianista y lleva esto. Ellos cobran esto. Si quieres tener un buen
disco, si quieres tener un buen fonograma, si quieres tener una buena grabación, ellos piden tanto y tanto y más cuatro. El ingeniero de sonido pide tanto y el estudio cuesta tanto. Pero, o sea, no te puedo dar una cifra, pero sí te puedo dar el método. El método es justamente discutir el mejor músico. Después en eso hay una jerarquía, ¿no? Si no pudiste coger el A, coges el A menos y después coges el B y el C, porque también hay veces que no se puede alcanzar. Pero yo sí te aconsejo que del C no pases. Porque si no, ni va a salir lo que tú quieres y te va a costar mucho trabajo lograr de verdad la buena trompeta que tú querías. Increíblemente, bueno, tengo que decir que ustedes saben que hay músicos A, músicos B, músicos C. Los hay. Y eso es importante en la producción, pero matemáticamente no te puedo decir porque todo depende. Ahora, busca y pregúntale cuánto cobra. Y hay gente, amiga, que te dice, no, yo te voy a poner la trompeta y no te voy a cobrar, porque además lo que te cobraría no me lo voy a pagar. Entonces, qué bien, porque vas a tener a lo que tú quieres, vas a tener el resultado que tú quieres y al final no tuviste que poner ese dinero ahí. Ahora, sí le tienes que pedir a la disquera que asuma un gasto de estudio como debe ser. Los estudios fluctúan. Ahora me dijeron que Andala está cobrando en pesos cubanos. No sé que si 6 horas son 1.500 o no sé. Es cosa muy rara porque antes cobraban muy caro. Sí, está demasiado. Entonces, bueno, no sé, porque hace mucho después de la pandemia. Sí, he grabado 2 veces música para cine en Andala, pero no he tenido directamente el contacto con el pago. Pero además no estaba en pesos cubanos todavía. Fue extranjera, fue una productora extranjera y se pagó en divisa. O sea que no sé ahora mismo cuál es el resultado. Pero sí tienes que exigir ese tipo de cosas, porque es que si uno no empieza por respetarse uno, después no lo respeta. Bueno, o sea, eso es un círculo vicioso, donde no es para hacerte ni más ni menos, es porque realmente, y muchas veces, y esto es una confesión aquí, muchas veces como productor no he cobrado ni lo que yo prefiero, de verdad que, y mi alegría es que el producto salga como debe salir, y que si me tienen que quitar dinero de lo que yo podría para poder lograr a fulano o a mengano dentro de una grabación, o pagarme una reparación del piano que ha pasado, por ejemplo en Andala mismo, que el piano no esté muy gran cola, pero como por ahí pasa cualquier cosa, nunca está como para la música de concierto, que necesita una sutileza que responda al menor contacto, y eso no está, porque el andado más la afinación, más el desgaste, más poner cuerdas porque están partidas. Entonces, mira, yo prefiero, voy a llamar a un eso, mira, págale, quítamelo de mi dinero. No estaba presupuestado porque yo no sabía el estado en que estaba el piano. Y llegué ahí y me encontré que el piano estaba en el peor de los estados. Bueno, pues quítame el dinero y paga esto, porque si no, no voy a poder grabar. Y tiene que ser aquí porque voy a meter la orquesta y no cabe en otro lugar, ¿entiendes? Y además, en estas condiciones, desde el punto de vista, hay silencio total, en fin, cosas que se pueden aprovechar. Hay un Pro Tool, o sea, tiene otras condiciones que uno quiere aprovechar de ese estudio, ¿entiendes? Entonces, por eso no te puedo dar matemáticamente un número. Lo que tú tienes que estar muy claro en eso. Yo quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. ¿Alguna otra pregunta, profe? ¿No? Pues entonces nada, agradecerle muchísimo que nos haya acompañado hoy. Creo que ha sido una clase magistral de producción discográfica. Creo que nos ha permitido tener una visión bien redonda de todos los procesos que intervienen en una producción discográfica. En un disco muchas veces pensamos que es llegar, grabar y fabricar, y hay que tener, o sea, el proceso discográfico empieza mucho antes de entrar al estudio, y creo que el profe lo ha dejado muy claro, y termina mucho después de salir del estudio. Sí. Por lo menos en mi caso es así. Sí. Entonces nada, mil gracias por aceptar, Ulises, de verdad, y a ustedes nos esperamos mañana. Gracias por venir. Nada, vamos para otro lado.